imagine, con lo cual la deuda era impagable. Y en ese contexto yo les cuento que yo me había convertido no solo en un hombre, digamos, maltratador, poco afectivo, una persona ingrata en términos del valor del otro. Yo no veía al otro, yo veía los objetivos a los cuales iba y ni siquiera a los que más me soportaban, que era mi propia esposa y mi familia cercana, ¿no? Y en ese marco, claro, como pasa habitualmente, cuando uno siembra eso, lo que cosecha es lo mismo. Me acuerdo que mi esposa muchas veces me cuenta jocosamente que ella a veces gastaba como para darme la contra. Claro, venían los resúmenes de la tarjeta y yo estallaba y decía, todo mi esfuerzo vos lo dilapidás en los malls. Y bueno, lo que solemos hacer los hombres cuando estamos un poco locos, ¿no? Y la verdad que en ese marco yo había sembrado eso, había sembrado el hecho de sentir que era el único que podía resolver las cosas. Y la verdad que cuando uno toma esa actitud, la gente dice, bueno, déjalo que se mate solo, porque hoy lo entiendo, pero en ese momento ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Y cuando vino esa deuda gigantesca, empecé a hacer números, mi cabeza se bloqueó. Esto que les estoy contando pasó en medio de una crisis muy grande que tuvo el país, en donde la devaluación en menos de un mes pasó del dólar que valía 1 peso a valer 4 pesos. En menos de un mes, con lo cual se imaginan que un país eclosiona y eso es lo que pasó. Nosotros teníamos toda una estructura orientada a desarrollar proyectos que estaba parada, pero los costos seguían, con lo cual en ese contexto viene este reclamo y para mí fue demasiado, ¿no? Yo me acuerdo que quería salir del problema, ha ido a consultar abogados, contadores, y un día voy a una de esas reuniones y ahí aprendí también que el que te asesora no está en tus zapatos, ¿no? Lo mira desde un lugar diferente y te dice, usted lo que le queda es presentar la quiebra. Y cuando a mí me dice muy suelto de cuerpo esto, a mí me clavó un puñal, porque saben algo mis amigos, si alguien de ustedes me hubiera dicho en esos años, ¿qué es lo importante en tu vida? Yo sabía la respuesta correcta, le hubiera dicho Dios, la familia, porque así somos, ¿no? Aprendemos a decir lo que es políticamente correcto, pero ni yo sabía lo que había en mi corazón. Cuando me dijo eso me di cuenta que la empresa para mí era lo más importante de mi vida y yo no estaba dispuesto a sacrificarla. Y ahí vino todo una debacle muy fuerte porque yo tenía que conseguir la manera de poder pagar y no había. Había que deshacerse de todos los activos que se habían desarrollado a lo largo de esos casi 20 años de trabajo ininterrumpido. Y obviamente mi esposa se enteró y como decimos aquí vino la vendetta, ¿no? Se imaginan que una mujer herida en el cual de alguna manera uno la subestimó, sembró resentimiento. Claro, cuando se enteró de esto dijo, bueno, vos me volvías loco por unos pocos pesos y ahora debemos millones. Y eso era un flagelo que se sumaba al autoflagelo que uno se imprimía. Porque saben una cosa, cuando uno le da la espalda a Dios, luego de haberlo conocido, tiene vergüenza. Yo no me atrevía a volver a Dios porque sentía que no lo merecía, que no calificaba, que yo había tomado una decisión y me había ido mal. Y como había tomado esa decisión, yo debía salir por las mías, ¿no? Pero hoy me doy cuenta a la distancia que ese Dios, que tal vez a veces no lo conocemos, porque muchas veces uno escucha gente que dice, si te portás mal, Dios te va a castigar, ¿no? Pareciera que se imaginan a un Dios con un palo esperando que uno cometa un error para darle, ¿no? Pero mi Dios no es así. Pero en ese contexto yo no conocía esta faceta de Dios, este amor, esta compasión. Yo me acuerdo que había comenzado a viajar a Chile por negocios y una vez yendo por la autopista vi un cartel gigante en el costado que decía, Dios es más grande que tu problema. Imagínese, hoy me doy cuenta que eran mensajes que Dios me ponía para que yo me rindiera. Porque cuando un hombre llega a un punto en el cual la situación lo supera, se debe rendir. Es la única manera en la cual podemos ver lo sobrenatural. A eso se le llama cambio de actitud, ¿no? Pero hasta ese momento yo no había llegado al nivel de madurez como para entenderlo y quería salir por mis fuerzas. Me acuerdo que un día, luego de haber decidido en soledad que quería pagar, me voy a ver a estos asesores y le digo quiero pagar. Y yo había hecho mi lista, tenía que poner todos los activos, edificios, autos, hasta el cocker, que era la mascota de la familia, estaba en la lista, porque había que juntar los billetes, ¿no? Y saben qué, cuando llego a ese lugar, uno de ellos me dice, bueno, si usted está dispuesto,
vamos a presentar el escrito y usted va a tener que ir vendiendo todo y pagar. Tenga en cuenta que cuando usted se allane a esa pretensión le van a aplicar multas. Y ahí algo me cambió. Digo, ¿cómo multas? Sí, sí. Después que usted pague todo, el juez le va a aplicar multas que pueden ser de 1 a 10 veces la deuda. Ahí saben que me quebré. Ahí fue el primer momento en el cual me di cuenta que toda mi fuerza, toda mi capacidad, tenacidad, no iba a alcanzar, porque había tenido el desaliento de decir, no solo me quedo en cero, sino me endeudo, vaya a saber por cuántos años, ¿no? Y en ese marco me acuerdo que teníamos un viaje programado con mi esposa y mi hijo, la relación no estaba muy bien, yo era un tipo casi solitario, porque vivía este contexto que les estoy contando, pero en ese viaje que fue al Uruguay, cruzamos el río y es el país vecino a nosotros, mi hijo tenía que jugar fútbol con sus compañeros, ¿no? Y habían viajado los padres, y yo me fui a caminar solo, ¿no? Y pasó algo que hasta el día de hoy me emociona cuando recuerdo, porque yo venía de esa experiencia del día anterior y yo me daba cuenta que ya no había salida, no había manera de que yo pudiera sobrellevar eso, porque estaba derrotado. Y ahí fue que hablé con Dios, luego de años de silencio, porque Él me buscaba, yo me daba cuenta, luego con el tiempo, ¿no? Y dije, Dios, reconozco que fui un necio, que vivía a mi manera, que malogré tu proyecto para mi vida. Hoy te pido perdón. Quiero volver a empezar, pero a tu manera. Y te prometo que si vos me das el perdón que te estoy pidiendo, lo que me quede de vida va a ser para servirte. Ese fue mi trato. No le pedí nada material, tal vez porque no tenía la fe suficiente, ¿no? Pero sí le dije que quería comenzar a su manera, ¿no? Y ¿saben una cosa? Lo que pasa cuando un hombre reconoce que no puede, que necesita de Dios y le pide perdón, ese Dios se transforma en algo sobrenatural, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo saben una cosa, la deuda seguía siendo gigantesca, pero la mochila que llevaba en la espalda salió de manera sobrenatural. Y sentí una paz que aún hoy cuando lo estoy contando, siento que ese Dios es un Dios perdonador. Por eso si hoy estás atravesando una situación de esos imposibles que tal vez has pensado que ya no tienes solución, que tu matrimonio esté quebrado, que la relación esté desgastada, que la deuda te esté agobiando, ese Dios que me sacó a mí es el mismo Dios que hoy está en este lugar a través de las redes y va a cambiar tu vida de la misma manera, ¿no? Saben que a partir de eso hasta mi esposa me dijo que cuando yo volví mi rostro era distinto, sin embargo las cosas seguían igual, pero mi corazón ya no era el mismo. Cada vez que ella me atacaba, ¿saben lo que sentía yo? Sentía dolor, sentía el dolor que yo había, sentía su dolor, ¿no? Porque creo que en definitiva, cuando uno puede entender que las reacciones muchas veces de nuestros seres queridos se deben a acciones que sin darnos cuenta en muchos casos hemos infligido, ¿no? Y las disputas tienen que ver con el no haber aprendido a morir. Yo en ese momento había entendido que yo había causado ese daño, por lo cual aceptaba esa situación como parte de algo que yo había provocado, pero yo buscaba intensamente crecer en mi relación con Dios. Me acuerdo que quería cumplir ese compromiso, había empezado a ir a una iglesia, quería de algún modo hacer acción social, buscaba la manera de servir a Dios, ¿no? Y en ese marco, un día me hablan del Espíritu Santo. Y hoy entiendo que el Espíritu Santo, y si no has tenido la experiencia, hoy te invito a buscarlo. Porque para tener esa experiencia sobrenatural de sentir que Jesús, que pagó el precio por nuestras culpas, nos dio esa sobrenaturalidad que significa saber que uno está avanzando en medio de la adversidad, pero protegido, ¿no? Y un día me hablan que en los años 50, en el mismo tiempo en el que nuestro hermano Oscar contó la visión, hubo un hombre que estuvo con Demo Shakarian esa noche en la visión que él contó, que se llamaba Tommy Hicks. Ese hombre, a los pocos años de esa experiencia de fraternidad, viajó a la Argentina y se convirtió en un antes y un después en mi país. Yo obviamente no había nacido, pero hablé con gente mayor que me contaba las cosas que Dios hizo a través de un hombre que se atrevió a creerle
milagros, transformaciones de vida. Millones de personas llegaron a entregar su vida a Jesucristo, ¿no? Y yo buscaba de eso, digo, yo quiero conocer la historia de ese hombre. Y buscando en internet llegó a un libro. Y ese libro, y el que no lo leyó se lo recomiendo, transformó mi propósito, ¿no? Se llama Una nueva ola de avivamiento. La visión se intensifica. Cuando empecé a leer ese libro empecé a llorar y empecé a entender que Dios tenía un propósito. Claro, yo le había prometido darle mi vida, pero nunca le había preguntado en qué querés usarme, ¿no? Muchas veces hacemos eso. Tenemos la tendencia a decir, tengo este plan, Dios bendícelo. Sin embargo, Dios es capaz de darnos su plan, que es superior al nuestro, ¿no? Y en ese momento entendí que mi vida tenía sentido irradiar lo que yo había encontrado en el lugar en donde me movía. Claro, no tenía la estrategia. Pude entender que Dios iba a usar mi vida y la de mi familia en el lugar en donde me movía. Al poco tiempo tenía un viaje a Chile porque había visto que había un evento allí. Yo no conocía lo que era Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Viajo a Santiago de Chile y me encuentro con algo sobrenatural. En primer lugar, contarles a aquellos que no conocen un poco las cuestiones culturales, Argentina y Chile, digamos que no nos llevamos, no somos tan hermanos como decimos, porque hay diferencias. Pero yo encontré en ese grupo un grupo que me abrazó, que me adoptó como un hermano. Y eso transformó mi vida porque empecé a ver cómo ese Dios que yo había encontrado empezaba a darme propósito, ¿no? Saben que además de eso pasó algo sobrenatural. Un día, en ese contexto en donde ya mi corazón estaba orientado a otra cosa, la empresa seguía, obviamente con esa espada de Damocles, como decimos, ¿no? Pero un día me llama el contador y me dice, Raúl, no lo vas a creer, pero acaban de sacar una ley en el Congreso, de esas que habitualmente salen en la medianoche, todas juntas, en donde daban la oportunidad a empresas pymes para que pudieran allanarse a una pretensión fiscal, condonarle los intereses y las multas y el capital adeudado pagarlo a 10 años. Se imaginan que yo al día siguiente estaba ahí firmando papeles, ¿no? Pero hoy puedo decirles, mis amigos, nuestra empresa está sana, es próspera, pero ya no es mía. Ya tiene un accionista que es el dueño de todo lo que yo gerencio, que es el Dios a quien conocí, el que transformó mi vida, el que le dio sentido a la vida de mi familia, el que me dio propósito y me dio fundamentalmente tres cosas, además de significado. Sé que mi pasado ha sido perdonado, ya no me pertenece, ya ni Dios se acuerda de él, pero sé que mi futuro está asegurado. Por eso uno a veces ve realidades en medio de una pandemia, en donde hay adversidades. Hoy en una charla que tuvimos al inicio, se hablaba de una palabra que se llama tribulación. Aquí no es muy común usarla, pero los amigos de Guatemala hablaban de tribulación. Y una vez me enseñaron que la tribulación es semejante a cuando uno agarra un globo de aire, de esos de los chicos, y lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta. El segundo antes que explote, eso es la tribulación. ¿Y saben qué? Dios nos ha prometido que aún en medio de la tribulación, Él va a estar conduciendo nuestra vida. Por eso si estás aquí por primera vez, yo te voy a invitar para cerrar esta historia a que puedas repetir conmigo unas palabras que transformaron mi vida y seguramente de todos aquellos que se animen a hacerlo, que es rendirse a tu vida de autodominio, darle el volante de tu vida a aquel que puede conducir mejor que tú. Y ese es Dios. Así que te invito con reverencia, vamos a orar a Dios, vamos a hacer una oración en donde vamos a entregarle aquello que hasta ahora malogramos para que Él lo pueda transformar en algo espectacular, en algo extraordinario. Miren, en esta organización me enseñaron que todos los que estamos aquí, no importa el oficio o el rol que tengamos, somos hombres y mujeres ordinarios, ¿no? Porque no salimos de la media. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios toma nuestra vida, nos convierte en personas extraordinarias. Dios quiera que hoy puedas dar este paso y pases de ser un espectador y un comentarista de la derrota, que es lo que hoy vemos. La gente se la pasa hablando mal, criticando a las autoridades, quejándose para pasar a ser un protagonista de milagros.
Yo te desafío hoy, pero el primer paso es este que vamos a dar. Todo lo demás va a venir por añadidura, te lo aseguro. Si pasó en mi vida, yo no soy diferente a la tuya. Así que vamos a orar a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos y para cerrar quiero guiarlos en esta oración. Padre Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. Quiero comenzar una nueva vida. Reconozco que he vivido a mi manera, que he fracasado en muchas áreas de mi vida. Hoy necesito tu perdón. Acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Lo reconozco como el Señor de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo, mis negocios. Necesito tu paz. Quiero vivir de ahora en más a tu manera. Te doy gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, muchas gracias por este tiempo. Espero que esta experiencia haya servido para que muchos puedan entender que Dios está con nosotros. Muchas gracias.